Enciendo la luz. Ya, hermano. Sí, ya. Enciendo la luz. Bueno, hermano, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a Casa de Oración. Hoy vamos a dar inicio a las transmisiones. Gracias a Dios por los hermanos pues, que Dios les ha puesto en su corazón, ¿verdad? Poder estar, ¿cómo se dice? Trabajando en esto. Así de que yo, hermano, les invito a que cada uno de ustedes pues se sienta contento, se sienta agradecido con el Señor. Así de que en este momento vamos a iniciar una serie que he titulado Lecciones de Fe. ¿Y qué son lecciones de fe? Bueno, ya las vamos a explicar. Pero antes de todo, hermano, quería yo decirle gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por cada uno de ustedes, hermano, que siempre buscan al Señor. Estoy contento con cada una de las cosas que Dios hace en cada uno de ustedes. Así es de que antes de todo, la serie titulada Lecciones de Fe. Y antes de todo, hermano, quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, ese va a ser nuestro texto base. Amén. Lo tenemos. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Este va a ser nuestro texto base. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Damos lectura de tu palabra, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Oremos. Padre buen Dios, te damos las gracias. Gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos da de estar reunidos, de estar acá, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre, Señor, provees, Señor, siempre nos das, Señor, ese alimento espiritual. Y a partir de ahora, Señor, sabemos que tú siempre lo harás, Señor, dándonos ese alimento por medio de tu santa palabra. Háblanos, Señor, que no sea el hombre, que no sea la carne, sino que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de los hermanos que están aquí. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse, hermanos. Hermanos, la serie que he titulado Lecciones de Fe. Alguien dirá, ¿y qué es una lección de fe? Bueno, una lección, hermano, es una lección de italiano, una lección de inglés, una lección de algo. Entonces, la palabra lección es como, voy a poner el ejemplo de un papá con un hijo, ¿verdad? El papá va a comer, el papá no se comporta educadamente, no dice buenas tardes, no dice con permiso, no dice buenos días, no dice nada. Y termina de comer, se levanta y va. Y le dice el hijo al papá: papá, ¿no dijiste muchas gracias? ¿No dijiste con permiso? ¿No dijiste me puedo sentar? La pregunta es aquí, ¿quién le enseña al papá? La mamá. El niño le enseña al papá, le da la lección. Y la palabra lección es una enseñanza. Es una enseñanza, hermano. Entonces, vamos a ver enseñanzas por medio de la palabra de Dios que nos da el libro de Hebreos. Entonces, fíjense que le voy a dar la definición de esta palabra lección. La palabra lección es una enseñanza sobre un tema determinado. En este caso, lecciones de fe, lo que vamos a ver. Esa es una enseñanza. Entonces, nuestro tema determinado sería allí lecciones de fe. Y luego, lo que vamos a ver ahora y el próximo domingo va a ser la introducción. Va a ser la introducción. Vamos a ver una parte y el otro domingo vamos a ver una segunda parte. Ahora, usted dice, hermano, pero ¿qué significa introducción? Bueno, la palabra introducción, hermano, es la preparación de algo o una preparación hacia algo. En este caso, la preparación hacia algo es con respecto a estas lecciones de fe que vamos a ver. Eso significa introducción. La palabra introducción es una preparación al conocimiento de una cosa, según el diccionario Real Academia Española.
Entonces, y alguien dice, hermano, pero ¿qué fe? Bueno, la palabra fe viene de una palabra griega, que se traduce de una palabra griega, pistis. Suena como pisto, pero no es pisto, sino que es pistis. Esa es la palabra original, pistis en el griego. Y pistis significa, tiene que ver con una relación de creer en Dios. ¿De creer en quién, hermanos? Dios. En Dios. Entonces, ahora, yo le estoy dando estas definiciones para que vayamos aprendiendo. Entonces, yo antes de todo, hermano, lo que voy a hacer ahora es toda la introducción, la preparación de todo lo que vamos a ver a partir de el tercer domingo, que vamos a ver ya cada uno de estos personajes. Entonces dice, veamos algunos tipos de fe. Entonces, pero vamos a ver algunos tipos de fe. Y entre estos tipos de fe, vamos a ver algunos 5 o 6 de estos tipos de fe. Fíjese, la primera, vamos a ver, es una fe natural o humana. Esta fe natural o humana tiene sus características. Tiene sus características. Y la número 1 es el producto del conocimiento humano. Entonces, la segunda característica dice que es parte de la personalidad humana. Una tercera característica, no necesita ningún esfuerzo espiritual. Tremendo. Y dentro de las iglesias cristianas evangélicas, hay muchos que tenemos una fe, pero vamos a ver que algunos están fundamentados en este tipo de fe. Hay muchos. Y yo espero no desilusionarlo, pero mi deber es hablarles las verdades con respecto a la palabra de Dios. Entonces, fíjense que vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3. Veamos qué dice la palabra de Dios con respecto a la fe. Libro de Hechos, 3. capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Aquí está hablando de la curación de un cojo. ¿Lo tenemos? Dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo de 1 al 6. Dice el versículo 1. Pedro y Juan, dice que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo Pedro a Juan, míranos. Y el versículo 5 dice, entonces el cojo estuvo atento, dice, esperando a recibir de ellos algo. Versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese que una de las enseñanzas de esta palabra, en este capítulo, estos primeros 5 versículos, vemos cómo estos hombres llevaron a un cojo a pedir. Y ese es sinónimo de que muchos cristianos hoy en día no le pedimos a Dios, sino que le pedimos al hombre. Y Pedro y Juan dice que no tenían ni oro ni plata. ¿Y qué le dijeron? Míranos. Y le dijeron que en el nombre de Jesús de Nazaret, ve, levántate y ve. Fíjese, allí podemos ver la fe de estos dos hombres, de Juan y de Pedro. ¿Usted en quién tiene depositada la fe? ¿En el hombre o en Dios? En Dios. Tendría que ser en Dios. Y muchos de los que están aquí no la tienen basada en la fe en Cristo, sino que en el hombre, en el pastor, en la mujer del pastor, o en el diácono, o cualquier hermano. Y eso no funciona así. La fe tiene que estar basada
en Dios, hermanos. Y vemos cómo estos hombres estaban ahí y tenían a Cristo. O sea, la fe la tenían en Cristo. Luego dice el versículo 6, ya para ir terminando. El 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Fíjense, hermano, la enseñanza que nos da aquí con respecto a esto es que la fe tiene que estar puesta en Cristo. Y si usted está confiando, es que yo tengo fe en mí mismo, mire, hermano, eso no sirve. Desde ya le voy a botar ese argumento, no sirve. Es que yo me tengo fe a mí mismo. Mire, tenga fe en Cristo y las cosas van a cambiar. Porque si todos tuviéramos fe en nosotros mismos, muchas cosas cambiaran. Pero no cambian. Entonces, entre estas características vimos 3, que todo está basado en el humano, en el yo creo, en el así es. Pero vemos la palabra de Dios que Pedro y Juan tenían la fe en quién, hermanos. Dios. Y este hombre iba a pedirle, ¿a quién le pedía? A los que entraban al templo. ¿Verdad? Y así hay muchos cristianos. Voy a ir también a algún hermano por ahí. Y no es así, hermano. Usted viene para creer en Dios y que Dios le dé. Fíjense, vamos a ver una segunda fe. Esta se llama una fe ciega. ¿Y cuál es esta fe ciega? Veamos cuáles son las características de esta fe ciega. La primera es basada en la superstición. ¿En qué cosa es basada, hermano? En la superstición. Veamos otra segunda característica de esta fe ciega. Es basada en una creencia falsa. La tercera característica no necesita esfuerzo, es basada en la mentira. ¿Se fijó que estas 3 características, todo está basado en cosas falsas? Y vamos a ver, mire, quiero explicarle. La palabra superstición, según el diccionario Real Academia Española, es una desviación de una creencia religiosa, o ya sea por ignorancia. Y así dentro de las iglesias llamadas cristianas evangélicas, habemos muchos así, creyendo cosas falsas. Creyendo cosas falsas. Lo dejo así, porque está... Y por eso yo ahorita, hermano, explicándoles esto, en esta segunda fe, váyanse al libro de Hechos, capítulo 4, Hechos 8, libro de Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 11. Vamos a leer desde el 1. No, desde el 4 en adelante, del 4 al 11. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. ¿Lo tenemos todos? Amén. Hermano, abran un poquito la puerta ahí porque aquí me estoy asando ya. Dice, capítulo 4 dice, Hechos 8, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando, ¿qué cosa, hermano? El Evangelio. Dice el 5. Entonces Felipe, es uno de los esparcidos, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba el Evangelio. Y ahí dice a Cristo. Bueno, lo mismo, Cristo del Evangelio. Versículo 6. Y la gente unánime, así como estamos todos nosotros unánime juntos, dice, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, o sea, el Evangelio. ¿Verdad? Entonces dice, oyendo, ¿en qué versículo me quedé? 6. Dice que oyendo y viendo, versículo 6. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Aquí vemos un hombre, también hermano, con una fe genuina. Muchos dentro de la iglesia dicen, ¿y por qué Dios no me sana? Mira, hermano, ese es otro asunto que va a tocar en otra vez. Pero ahorita hay muchos que no tienen ni fe, pues vaya, con eso le digo todo. Las iglesias están llenas, pero las iglesias no tienen, los hermanos, las personas no tienen fe. Es una iglesia
iglesia local llena de miembros, pero no tienen fe. Y aquí vemos a Felipe, ¿qué es lo que hacía? Y la gente dice que estaba atenta, oyendo. Y dice ya el versículo 7, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué? Porque oían el evangelio, porque oían el evangelio de Jesucristo. ¿Y quién predicaba esto? Felipe. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes, esa palabra antes, pongan atención, antes ejercía, ¿qué cosa ejercía? La magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por algún grande. Esta fe ciega tiene las tres características, que todo está basado en la mentira. Fíjese que dentro de las iglesias, porque estoy hablando de las iglesias cristianas, hermano, hay gente que están dentro, y le voy a decir, andan pidiéndole consultas a los brujos. Yo no sé si usted aquí va a pedirle consulta a los brujos, después que oye la palabra de Dios, va a preguntarle a algún brujo o a alguna bruja. No lo sé. Pero lo cierto, le voy a decir esto, hermano. ¿Por qué estas son mentiras? Miren, hace muchos años, voy a hablar un poco acerca de lo que yo pude conocer. Hace muchos años, yo conocí a varios brujos. Para los que vienen de Sonsonate, hermano Sonsonate y Salco, ¿verdad? Está la mera mata que le llaman por ahí. Sonsonate y Salco dicen no sé qué. ¿Verdad que ahí están los valles? Hablan de la mera mata de los brujos. Yo conocí amigos con los que yo trabajaba cuando me tocaba que viajar en todo Centroamérica. Yo logré conocer a estos muchachos, amigos míos, los cuales ellos solucionaban sus problemas con virus del brujo. El brujo es un grande. O sea, esta gente, mis amigos, estaban basados, creían en este tipo de mentiras. Y hay cristianos que lo oyen, yo lo he visto y lo conozco. Hay cristianos que se van a meter entre los brujos y apenas salen de los cultos. Y no estoy hablando mentiras, hermano, me las estoy inventando. Y usted dirá, hermano Ricardo, ¿y usted cómo sabe esto? Miren, yo conocí brujos y conocí a uno, se llamaba José. Yo no sé cuántos José hay aquí, yo me llamo José también, pero yo no fui brujo. Conocí a los brujos, pero no fui brujo. Fíjense, estos señores dicen, llega un cliente y le dicen de esta manera: ajá, señorita, ¿usted por qué viene? No, pues ya le dice que mi esposo, mi marido se ha ido. Entonces el brujo le dice, bueno, hay que trabajar. Pero ellos trabajan en la mentira. Entonces le dicen a la señora, señora, vamos a hacer algo, vamos a trabajar para que su marido vuelva, le dice. Entonces, este brujo llamado José, no sé si estará aquí en Italia, no sé. Este brujo llamado, que yo conocí, llamado José, hacía lo siguiente. ¿Sabe qué hacía? Le decía a las personas, vaya, déjenme una parte de dinero y yo comienzo a trabajar para que su marido le llegue. Yo le voy a decir algo. Pueblo de Dios, si es que les puede llamar pueblo de Dios. El Señor no está embrujado, el Señor lo que tiene es lascivia. Le gustan las mujeres. Es el pecado de la lascivia. Hace poco hablaba con una hermana de un señor que a 80 años, ese barre con lo que encuentre. Discúlpenme la expresión. Entonces, el problema de este hombre no era que estaba embrujado, es la lascivia. Pero esta señora creía la mentira. ¿Y sabe qué hace este brujo? Le dice, regresa a la semana, regresa. ¿Sabe qué hace? Este brujo agarra esos mentados, para los hermanos que nos van a oír, yo no sé cómo lo van a entender, pero esos mentados chapatetes, las esperanzas, las lagartijas, ¿sabe qué? Las matan, las ponen a disecar, y cuando llega la señora, bien supuestamente creída, señora, mire lo que le sacamos a su marido. Una gran mentira, hermanos. Eso es desviarse, o sea, esas son creencias que la gente cree. Le voy a poner 4 curas ahí a mi marido para que sea el Señor lo que tiene el problema de la lascivia, pues. No está embrujado. No le digo que no existe mal, claro que sí. Pero esta fe ciega, hermano, tiene estas características que creen en la superstición, o sea,
se desvían, tienen la desviación de una creencia religiosa, ya sea por ignorancia, como la que acabamos de ver de esta muchacha. Y es basada en una creencia falsa. Eso que les puedo decir también son cosas que ellos usan, son falsos, los brujos. Luego es basada en la mentira. Y como la señora a todo le creen. Los brujos le dicen ahí, mira, vamos a ponerle una pistola para que él se mate solo y vos te quedes feliz con el otro. Mire, hermano, esas son mentiras. Mire, hay cosas que suceden, pero los brujos son mentirosos y falsos. No sé si aquí habrán brujos mentirosos y falsos. Si usted es uno, dígame. Pero le voy a decir yo lo que el Señor me ha permitido conocer durante esto. Y yo cuando le hablo de estas cosas, hermano, porque yo conocí mucha gente practicando la brujería. Hace como 20 días, 2 meses, murió una señora que hacía que supuestamente hacía brujería. Me mandaba a mí a las 12 de la noche que agarrara tierra y se la fuera a aventar al otro al vecino a la par. Hermano, esas son creencias, son mentiras, son cosas falsas. Algunos te entrarán en duda. Bueno, y entonces no existe. ¿Cómo no? Ese es otro asunto. En otra ocasión, no ahorita. Entonces, veamos qué dice la palabra con respecto a esta fe ciega. Vamos al libro de Hechos, capítulo. Bueno, ya lo leímos. 4. Ya lo leímos, ¿verdad? 4, sí. Ahí vemos cómo este hombre ejercía la magia. Y dice que había engañado a mucha gente. Pregunto, ¿qué dice la Biblia? Que había un hombre que engañaba. Porque dice y sigue diciendo en el 10, a este oían atentamente. Ahí está el montón de mujeres que van de los brujos. A ese le escuchan atentamente. La palabra de Dios no la quieren escuchar. A este dice, oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder, el gran mentira, hombre, hermanos. Yo no sé cuánto después del culto aquí iban a ir al del brujo para que haga una cura y que regrese a su marido. No sé. Dejen de creer mentiras, hermanos. Que le van a poner el sapo, que le van a poner ahí el mundo no sé qué, y que le van a dar vuelta al conejo, patas arriba. Dejen de creer en falacias. Los brujos le dicen, le voy a sobar el estómago porque, mire, estas son mentiras, hermano. Son mentiras. Entonces, vemos que aquí, en el 11, y le estaba, dice, atento, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿A cuántos brujos ustedes les han mentido? Hace muchos años, yo estoy hablando de esto, hermano, por eso todos los predicadores no van a predicar igual que yo, o sea, distinto, cada uno tiene una manera. Hace muchos años, entre el 2000 y 2001, a mí me llevaron a un mentado brujo. Yo quise hacer pacto con el diablo, quería ser brujo, bueno, y gracias a Dios no, ¿verdad? Gracias a Dios no. Entonces, porque yo quería tener ese poder para destruir cosas. Pero fíjense que este brujo me mandó a decir que yo llegara a las 12 de la noche y que me iba a ir el diablo chulo y que me iba a bailar y que yo iba a hablar con él y que yo después no iba a tener retroceso supuestamente a este encuentro demoníaco. Entonces, este señor me dijo, mira, a vos me dijo así, ¿te quieren curado? Te voy a dejar unos cuantos baños ahí, me dijo. Y me mandó allá por el mercado central a comprar unas hierbas. Y yo fui a comprarlas. Estoy hablando de la mentira de estos brujos, los que creen estas cosas. Me mandaron a comprar hierba del susto, y un montón de montes. Y me dijo, te vas a bañar por tantos días. Y vas a decir, en el nombre de San José. ¿Y sabe qué me dijo? Te lo vas a hacer y el día que no lo hagas, ese día te cae la maldición. Hice el tercer baño. En el tercer baño del que me estaba bañando, era una champita donde yo me estaba bañando y luego vino algo a mí, eso fue el Espíritu Santo que tocó mi corazón. O sea, yo no dudo del Espíritu Santo. Tocó mi corazón y me hizo como rechazar ese baño con esa agua. Entonces, cuando estaba yo bañándome, vino así eso, rechazarlo. ¿Y sabe qué? Yo dije, este brujo es un gran mentiroso. Dice que me va a caer la maldición. ¿Sabe qué? Pero eso fue algo de Dios en mi corazón, hermano. Que yo dije,
en el nombre de Jesús, no conocía de Jesús. En el nombre de Jesús dije yo, dejo de hacer esto y creo en Jesús. Y dejé de bañarme. Hasta el día de ahora han pasado casi 10, 20 años, 15, 18 años. La maldición no me ha llegado, hermano. ¿Qué significa eso? Que los brujos son mentirosos. Los brujos le sacan dinero. Mire, aquí en Milano tengo un amigo que casi no hablo mucho. Ese le leía las cartas y le decía a la señorita, usted que me está viendo, usted va a tener un éxito en la vida, casi era tipo de la prosperidad. Y como andaba tomada y la señorita bien jugada, le creía, le leía las cartas, le leía estas mentadas rayas que usted tiene en su mano y las ve, se las leía y le decía, pero usted tiene que hacer un pacto conmigo, debe creerme a mí. Usted debe creer en Cristo, hermano. No debe creer en el hombre. Si los brujos son mentirosos, esta es una fe ciega, hermano. Vimos 3 características. Que es falsa, está basada en la mentira y en la superstición. Eso están desviados de cosas. Aquí en otra ocasión vamos a hablar de cosas demoníacas, en otra ocasión. ¿Quiere que le diga algo? Por eso, cuando yo veo personas, porque aquí en Milano hay. Hace muchos años, yo estaba reunido y supuestamente unos mentados hermanitos, ¿verdad? Hermanitos, no digo hermanos porque no eran hermanos, bueno, no sé. Estos hermanos, a las 2 de la mañana, para un diciembre, se les encendió la lavatrice, la lavadora. Para los que me escuchan, si me salen algunas palabras en italiano. Se les encendió la lavadora a los hermanos. ¡Bum, bum, 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 bum! Se les tiró la lavadora. Y le llamaron allí, ¿verdad? Al ministro, mire, venga a orar y que no sé qué y que no sé cuándo. Los ministros, algunos se mueven, otros no se mueven. Lo cierto que le voy a decir. Dijeron que la casa estaba embrujada, que los hermanos estaban embrujados. Bueno, no sé de qué hermanos embrujados. Pero lo cierto que después yo me di cuenta que el toma corriente, donde está acá, tenía un falso. Entonces, es como la que está ahorita y la que tenemos nosotros. Esa hace un contacto y ella sola se dispara. Ahora, hay cosas demoníacas, sí, hermano. No estoy contradiciendo. Pero hay cosas que la gente demasiado cree. Porque le dijeron, ustedes están embrujados. Anduviéramos todos embrujados nosotros. La hermana allá atrás, por lo que ha vivido, anduviera embrujada. No anda embrujada, hermano. Anda triste. Has perdido un ser querido. No es que esté embrujado. Pero muchos creemos estas mentiras. Y vemos aquí cómo Felipe, la gente oía la palabra de Dios. Y miraban y oían lo que Felipe hacía con señales y prodigios. Fíjense. Vamos a ver otra de estas, otro tipo de fe. Esta es la fe emotiva. Ya ahí habla de una emoción. La fe emotiva, sus características son 3. Vamos a ver la primera. Es basada en los sentimientos. Esto seguido se mira aquí, hermano. Seguido. La segunda característica tiene un gozo momentáneo, pero no es duradero. La tercera característica, ante la situación que vive, la persona solita se destruye. La persona se destruye. Ahora, fíjense que estas 3 características las voy a resumir. Cuando aquí hablo de Italia, no estamos en otro país. Cuando un hermano recién viene, lo primero que sale un hermanito ahí, ¿verdad? Que le podemos dar un trofeo. Hermano, yo le voy a avisar de un trabajo. Lo primero. Y lo primero que hace, el hermano, ¿qué es? Está recién venido. ¿Qué dice? Está contento. Está contento. Pero cuando le dicen, mire, no le van a dar el trabajo, no puede hablar italiano, no sabe cómo desenvolverse, no sabe nada. ¿Cómo se siente esa persona? Triste. Mire, para abajo. El gozo no es duradero, es momentáneo. No voy a explicar tanto en este aquí porque hay varios versículos, pero porque es la introducción. Pero en este caso, fíjese,
a cualquier situación dice, no, me regreso para mi país. Me regreso para mi país. No sirve Italia, no. No sirve porque no tiene fe también usted. Y estamos hablando de una fe, de las lecciones de fe, que más adelante las vamos a ver quiénes fueron estos hombres. Entonces, veamos qué dice la Biblia con respecto a estas tres características y veamos qué nos enseña el Señor en su palabra. Mateo 13, versículo 20. Mateo 13, versículo 20. Versículo 13, capítulo 13, versículos 20 y 21. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz, o sea, no tiene fundamento donde estar agarrada. Entonces, no tiene raíz, dice, en sí, sino que es de corta duración. Lo que le dicen a una persona recién venida. Ya va a ver, hermano, un Dios le va a dar un trabajo. Y el hermano le pasa 6 meses y nada. Y a los segundos, mire, dice que no le va a dar trabajo porque usted no tiene documentos. ¿Qué hace la persona? No. Voy a pedir aquí quien me da ayuda, compro el billete y me voy. Estoy perdiendo, hermano. No hay fe, hermanos. No hay fe. A lo largo de todas estas lecciones vamos a ver solo la fe. Entonces dice el 22, pero no tiene raíz en sí, sino que dice es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que la persona se basa en los sentimientos, hermano. Es una cosa, un gozo momentáneo. Incluso hay gente dentro de la iglesia ya con años y usted le da una mala noticia por las cosas materiales, no están bien firmes en la fe. Vamos a ver una cuarta fe. Esta es la fe insuficiente. Y ahí lo dice la palabra insuficiente. Esta fe, esta cuarta fe insuficiente, sus características son dudas. ¿Alguien duda aquí, hermano? ¿Verdad que sí? Duda. Duda. Esta fe se caracteriza por dudas, no por deudas, dudas. Desesperación. Duda, ¿verdad? No sé si va a pasar. Y pasa así. Tiene dudas. Desesperación. Ahí anda caminando para arriba y para abajo, peor que un loco del manicomio. Desesperado. Me van a llamar, me van a decir sí, me van a decir no, me dan el trabajo. Mira, hermano, con calma. Otra. Miedo. Es que no cambio el trabajo porque, mire, cuando yo admiro a las personas que yo las conozco y conozco, que hay que hablar la verdad. Conozco personas que están así firmes y cuando hablamos, hermano, yo sé que el Señor me va a bendecir. Y ellos viven creyéndole al Señor y Dios siempre les bendice. Y esta dice que miedo, algunos tienen miedo de perder el trabajo, no van a hallar otro, los tratan mal, están aguantando. Por eso no vamos al culto, está bien, hay que respetar el trabajo. Pero algunos, mucho miedo. Otra, es una persona débil. Bueno, al hermano ya no le dijeron nada de trabajo, ya no frecuenta la iglesia. Ya no frecuenta la iglesia. No voy. Tanto ahí no me dijeron nada. Si usted venía a buscar al Señor. Dice la palabra de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Pero muchos queremos así, del momento. Hombre, con calma. Entonces dimos que es débil. Este tipo de personas que tienen una fe insuficiente, no le pueden desarrollar la fe, hermanos. Bueno, me voy, me quedo. Me voy, me quedo. Me voy, me quedo. No desarrollan la fe.
Es como el niño. El niño nace, está en el vientre, se desarrolla, nace, va creciendo, hasta que llega adulto. Entonces la fe se va desarrollando de la misma manera, hermano. Se va desarrollando de la misma manera. Entonces este tipo de personas con una fe insuficiente no pueden desarrollar la fe porque tienen dudas, tienen miedo, son débiles. No pueden desarrollar la fe. Otra. Una persona con estas características no agrada a Dios. Una persona con esas características no agrada a Dios. No, no le agrada. Ahí yo le estoy diciendo lo que es, hermano. Vamos a ver Mateo 14. Vamos a ver ahí qué dice. Mateo 14, un versículo adelante. Es cuando Jesús anda sobre el mar. Mateo 14, 28 al 31. Esto que estoy enseñando, hermano, es la introducción, la preparación para lo que vamos a ver más adelante. Mateo 14, 28, versículo 28. Lo tenemos. Mateo 14, versículo 28. Vamos a leer desde el 22 mejor, hermano. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba orando solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Y dice que estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y mire lo que hicieron los discípulos. Idéntico a los cristianos de hoy en día. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Se turbaron, vieron un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿De qué acabo de hablar de estas características de una fe insuficiente? Que tiene miedo. Tiene dudas. Tiene dudas. Entonces, no la desarrolla bien. Miren lo que sigue diciendo el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: miren Pedrito, miren lo que le dijo Pedrito: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. $29. Y le dice Jesús: ven y desciende. O sea, bajar en la barca. Le dice: ven y desciende. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién tuvo miedo? Pedro. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo agarró, o sea, se agarró de él y le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Imagínense, Jesús le dijo: tengan ánimo, yo soy. Y le dice: bajad de la barca, pues comenzó a caminar. Pero como él vio los problemas, se hundió. Y le dijo Pedro: Señor, sálvame. Jesús le dice: hombre de poca fe. $31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esas son las características de esta fe insuficiente. Tiene dudas. No desarrolla bien la fe. Vamos a ver la quinta fe. Son dos más que vamos a ver. La quinta fe. Esta es una fe muerta. Esta es una fe muerta, hermano. Sus características son: es solamente teoría. Es una persona que solamente es oidor. Es una persona que manifiesta incredulidad.
Vamos a ver la cuarta característica. Cree conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. ¿Y sabe qué? Hoy en día en las iglesias está lleno de esos tipos de hermanos. Con sus hechos lo niegan conocer a Dios. Con sus hechos. Vamos al libro del Evangelio de San Juan, capítulo 12. Evangelio de San Juan, capítulo 12. Amén. Capítulo 12, versículo 36 al 43. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 36. Del 36 al 43 vamos a leer. Dice el 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37. Pero a pesar que había hecho tantas señales, miren, Jesús había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en Él. Es como los que van a, miren, por eso les decía al inicio, hay iglesias, hay locales llenos de miembros, pero no creen en Dios. Hay multitud, hermanos, de personas en las iglesias, pero no creen en Dios. No creen. Y aquí nos está diciendo que Él hacía señales y ellos aún así no creían. 38. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por eso no podían creer, porque también les dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que vean, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos casos, hay gente, hermano, que es solamente oidor. No, yo tengo fe. Citan Santiago 1:22, le citan Santiago 2:24. Cuando aquí viene gente, recién venía de nuestro país, hablo de nuestro país, hay hermanos que ya no llegan los domingos a los cultos. Es que vino fulano y si se da cuenta que yo soy cristiano. Bueno, estos hermanos que hablan esto, no se dan cuenta que las cosas que Jesús hizo en sus vidas, pero aquí está hablando prácticamente de que hay hermanos que niegan la gloria de Dios porque quieren quedar bien con el hombre y aún viendo las cosas que Dios hace, aún dudan de Él, fíjense. Por eso estas características solamente son teorías, tienen incredulidad que una persona venga y no se pueda convertir. Tienen incredulidad. Con sus hechos creen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que dicen, no, si él se da cuenta que yo hoy soy pastor, o que soy la esposa del pastor, o que soy un servidor, o que soy una servidora, me van a desheredar. Ahí con sus hechos están negando a Jesús. Hay personas así, hermano, y están dentro de las iglesias. Están dentro de esos lugares. Veamos qué dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra, no sean solo oidores, practíquenlo.
no sean de hechos, practiquen. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No sean solo teoría, hombre. Es que yo creo, pero con sus hechos, no sean solo oidores también. Porque dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, dice, en un espejo su rostro natural. Vemos aquí el ejemplo que nos da la palabra de Dios, que no seamos solo oidores, que practiquemos. Veamos Santiago 2:14. Recuérdense que esto es introducción lo que estoy haciendo, hermano. 2:14 lo tenemos. Amén. Santiago 2:14. Ahí tiene, ya ahí lo dice, la fe sin obras es muerta. Bueno, esto es para aquellos religiosos, ¿verdad? Dice, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno, ahí salen algunos debatiendo un argumento, ¿verdad? Bueno, no lo vamos a tocar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, miren, no vamos a explicar tanto. Hay supuestamente, hablándolo así en un término general, hay muchos que dicen, yo tengo fe. Mi fe está puesta en Cristo. Yo digo, amén, gloria a Dios, excelente. ¿Pero qué cuando les pide una ayuda? Ah, no puedo. Ahí comienzan. Fíjese que estamos fregados. Por eso, en el versículo 2:15, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, pero no le digo, hermano, mire, tiene necesidad de las cosas del día, pero un hermano ve que alguien viene y ve que está haciendo frío, y tiene fe, no le dice, hermano, mire, yo tengo hasta allá y se la voy a dar. Esa es una obra para que usted pueda entenderlo. Pero hay algunos aquí, dentro de los tacaños, ¿verdad? Agarrados. Aquí no estamos tocando ahorita, yo estoy metiendo esto. Fíjense que hay quienes que se jactan, es que yo tengo fe en mi Cristo. Pero si están viendo al prójimo que necesita un plato de comida y no se lo dan, entonces tu fe es una fe muerta. Entonces, hermano Ricardo, ¿qué debo de hacer para tener esa verdadera fe? Haga la obra. ¿Y cuál es la obra? Hable también, ayude a su prójimo. Bueno, una fe muerta es aquella que yo tengo fe, pero al prójimo no le quiero dar una yaca, un vestido, un par de zapatos, lo están necesitando. Que ahora se ha enfocado, tenga fe, hombre, hermano. Ya vamos a ver la última característica, ya vamos a ver la última fe. Vamos a ver. Le dicen, tenga fe, hermano. Si el hermano, si antes ha oído ahí que le hablen, ¿dónde está Génesis? ¿Dónde está el Apocalipsis? ¿No sabe dónde está Mateo? Y le dice, ¿qué, hermano? Le dice. Que el hermano ya nunca le han enseñado nada. Entonces, una fe muerta es aquella fe que no va acompañado con la obra. Y la obra tiene que ver con hacerle el bien a alguien también, hermano. Hace poco me hicieron a mí una pregunta. ¿Por qué supuestamente? Bueno, yo lo voy a dejar así. ¿Por qué supuestamente hay pastores, dicen llamarse pastores, pero cuando un hermano necesita, no, mire, hable con una hermana que ella le debe vivir? Y si nos vamos al libro de Mateo, ¿qué nos enseña? Que los ancianos tengan buenas características. Se está refiriendo a los pastores. Hace en el 2011 fui a recibir un seminario de un pastor que viene de Estados Unidos. Ahí está el certificado. Y habló, ahí tengo todo ese material. ¿Cómo debe ser un pastor? Debe ser hospedador. No, en mi casa no. Una fe muerta. Y conozco de eso. Lo digo porque lo sé y los conozco. Entonces,
Si yo, esta fe muerta, por ejemplo, voy a poner una parte mía, un ejemplo mío. Por ejemplo, aquí hay una hermana que está mal de salud. Y yo ya ando con ella, no es de mi congregación, no es de esta congregación. Yo tengo fe en Cristo, pero de la puesta con ella, la ando ayudando. Esa es una fe viva, una fe activa. Viva, me refiero que, o sea, mi fe está puesta en Cristo. El hecho que sea miembro de una iglesia no significa que no puedo amar a mi prójimo porque es de otra congregación, yo no le puedo ayudar, como muchos rebeldes lo han hecho. No, usted no tiene que estar ahí, usted tiene que estar aquí. La palabra de Dios es libre. A la casa de Dios viene el hombre pecador, el destruido, y Dios lo restaura, Dios lo levanta. Yo creo en esto. Pero si creo, también le ayudo. Amén. Si el hermano no tiene para el pelo, yo le tome dinero, ve a quitarse el pelo. Entonces, hermano, una fe vive aquella que va acompañada con la obra. Yo no porque la hermana no es de mi congregación, yo no, haga que le ayude, no, yo lo hago, porque entonces yo demuestro mi fe junto con esa obra. Se demuestra amando al prójimo, ayudando al prójimo en la necesidad que tiene. Y eso es tremendo, hermano. Una cosa tremenda, es una cosa, le digo, tremenda, porque si alguien me pide un favor de otra congregación, yo lo hago. ¿Por qué no ve mal? ¿No dice la palabra que todos somos el mismo cuerpo de Cristo, pues? Oh, sí, está tremendo. Es que muchos somos pastores, pero a la hora del prójimo, es que veo solo los niños. Yo también veo por otros que son de otra congregación, no son niños, son de Cristo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice la Biblia. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Vamos a la otra, la última. La última. Esta tiene que ver con la fe verdadera. Vamos a ver a la comparación de todas las que hemos visto, si se parece. Y aquí va a entrar todo eso que dicen, hermano, crea. No, hermano. Mire lo que dice. Esta fe verdadera, sus características son, la primera es, la número 1, esta fe verdadera nace. ¿Cómo es la fe verdadera? Nace. Veamos otra característica. Se compromete. ¿Cuál es la segunda característica? Se compromete. Esta es una fe verdadera. ¿Por qué ha creído? Veamos otra característica. Se compromete. Yo no le he los servidores aquí. Mire, ¿cuánto va a barrer aquí? Pues no, si es que nace, hermano. Si por mí fuera, todos les metieran ya ropa y vaya, todos ahí como que son el Papa. Es que se compromete, nace. Otra característica, mantiene su confianza. Ya no anda ahí pues pensando en el hermano, que no, mantiene la confianza en Dios. Esa es la fe verdadera. Ay. Otra, está motivada. Todos los días quiere ir al culto, quiere estar temprano en los cultos. Pero un pequeño problema, no, viera que, no. La fe verdadera está siempre activa, hermanos. Está activa. Quiere buscar al Señor todos los días. Quiere estar en los cultos todos los días. Quiere barrer los baños todos los días. Y no tengo trabajo, pero su confianza está puesta en Dios. Está motivada. Veamos la última característica. Esta fe verdadera persevera hasta que el cliente se muere. Hasta que el hermano se muere. Persevera hasta el final. Se murió el pastor, el hermano siguió ahí hasta el final, con la fe verdadera. Cree en Cristo. Estas son las 6 características, hermano. Estas son las 6 características, las 6 tipos de fe que hemos visto. Yo le pregunto, ¿usted se identifica con alguna de esas?
Hermanos, Amén. Verdadera, sí. ¿alguien se identifica con alguna de esas? Hermanos, reflexione y medite. No hemos entrado todavía a todos ya los estudios de lo que vamos a ver. Entonces, estas seis lecciones de fe, y la última, vemos que la fe verdadera solamente nace. Esa es una cosa que usted lo llega a creer, no porque otro se lo dice. Usted viene a oír palabras porque cree en Dios. Esa es la fe verdadera. Ya vamos a ir terminando, pero no se me vea que vamos a ir terminando. Fíjense que cuando uno está buscando del Señor, hermano, y comienza a dar sus pasos en esto, es una cosa que va creciendo, hermano. No se preocupe usted porque esto es una cosa que va creciendo. Y usted va depositando esa confianza en el Señor. Yo sé, hermano, que quizás sentirán largo, pero esto yo tenía que decirlo. Porque en esta última que vimos, en esta última fe verdadera, vimos 5 características. Y no se parecen a las otras. De repente va a aparecer un hermano, quiero barrer yo aquí el lugar. Quiero venir a arreglar las sillas. Nace. Ahí cuando yo ahí, mire, ¿cuándo va a servir? Pues, y si a uno no le nace, ¿cómo que le diga el hermano? Mire, hermano, ¿cuándo va a cantar? Pues si el hermano también ni sabe cómo es el asunto del coro. Hey, ¿cuándo va a servir? Pues, si solo quieren verle un uniforme más enchutado, vaya. Si el hermano en vez de servir es estorbo. Y lo digo porque lo he visto, no estoy hablando de mentira. Durante 12 años en el Evangelio, conozco el sistema de servir al Señor. Es que yo servía porque me dijeron. Entonces yo nunca le había nacido. Yo al hermano no le digo, mira hermano, no, nada, no le digo. Hermana, hay que hacer esto. Porque sé que ella cree en Dios, sabe cuál es el compromiso. Porque su confianza está puesta en Dios. Y en algunos de ustedes va a ir creciendo, se va a ir comprometiendo, va a tener la confianza en Dios. Despacio, despacio. Quiero terminar con esto. Porque esto fue bien crítico, bien una manera crítica, pero quizás me da más vergüenza a mí, porque yo me quedo callado. Al otro yo le respondo. Me dicen, hermano, pero ¿y qué? ¿Usted tiene iglesia? La iglesia es del Señor, les digo, no es mía. Acuérdense, la iglesia es del Señor, no son de los pastores. Los pastores, ¿saben qué somos? Somos los meseros. Entonces quiere decir que hablándolo así, está el que cocina, prepara el menú y se lo da al mesero, y el mesero se lo da al cliente. El cliente son ustedes, el mesero somos los pastores. Yo recibo lo que Dios me da para darle a los clientes. O sea, yo agarro el menú y se lo doy. Cuando me preguntan, pero hermano, ¿y por qué poquitos miembros? Yo no me gusta hablar de números, cuántos van, cuántos somos, cuánto hay, porque eso es otra cosa. Entonces, me han dicho, ¿y cuántos miembros tienen? Y algunos yo les digo la verdad. Y me dicen, pero mire, pero muchos se han ido y ya llevan gente. Esas son divisiones. Esa es otra cosa. Esas son divisiones, porque el pastor se revolvió los diezmos, el pastor no quería dar cuenta, el pastor tenía quizás otra mujer, los diáconos se dieron cuenta, se fueron y dicen, Dios me ha llamado. Bueno, celebran sus aniversarios y de ahí parte, son pastores, son llamados por Dios. Y yo digo, está bien, no me meto en ese asunto, pero son divisiones. Les guste o no les guste, son divisiones. Ah, ahora entiendo, entonces usted no tiene coro. La primera división que se dio en una iglesia, el pastor dijo, fulano de tal, agarra el ministerio de evangelismo. Si el hermano no sabe ni qué evangelizar. Peor el que está predicando, no sabía en ese tiempo. Y así, hermano, usted es el encargado de limpieza.
Si el encargado de limpieza está ahí, aquí puede ser. Entonces, muchos se han ido con esto y me preguntan, hermano, y me dicen, ¿acaso usted no tiene fe? Es que mire, la fe la tengo, le digo. La palabra de Dios en el libro de Hechos me enseña que Dios añadía cada día los que tenían que ser salvos, los que iban a ir a buscar al Señor, los que iban a oír la palabra, los que de verdad se iban a convertir. Esa es mi fe, que cada uno de aquí hemos llegado a 10, 15, 20, 21. A veces vemos 5, a veces vemos 4. ¿Y mi fe va a caer? No, sigo predicando. Sigo predicando. ¿Sabe por qué? Porque de esto se encarga el Señor. De esto se encarga el Señor, hermano. Y mi fe está puesta en Cristo Jesús. La Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo digo, Señor, que las personas que vengan sean de allá afuera. No rebeldes de otras iglesias. Entonces, regresando al punto, algunos les he aclarado a Dios que yo, hermano, me fui con mi familia, no me llevé ningún miembro, ¿verdad? Entonces los que estamos aquí han ido llegando, despacio a despacio, por el motivo que haya sido, han llegado, no los he llamado. Entonces, ahora entiendo por qué no tienen los hermanos de alabanza. Ahora entiendo, sí, porque aquella hace muchos años fueron divisiones. Hablo en plural, divisiones. Acá no, hermano, es algo donde el Señor me llamó y esto ha ido comenzando y cada uno de los que usted ha venido han sido invitados por medio de otros hermanos que aquí se reúnen. Y yo mi fe que ustedes van a ser edificados con la palabra de Dios. Ahí estamos trabajando con otros hermanos que yo no les ando llorando ni rogando. Y esto no es soberbia mía, sino que van a venir si es que conocieron a Dios algún día, si es que les presentaron bien el Evangelio de Jesucristo algún día. Mi deber es predicar. Así que, hermano, no se usted ponga ahí triste, es que mire, no, hermano, estoy despacio. Este es un asunto de Dios, no mío, porque si yo hago aquí, hermano, un fiestón, vengan todos y subo la foto. No, si usted no, que era un pachangón, era fiesta. Esta es la niña cantando, la futura corista. ¿Sabe qué, hermano? Yo lo dejo con esto. Yo quiero que usted medite que su fe tiene que estar en Cristo Jesús, que usted no viene por ningún hermano, usted no viene por ninguna hermana, y su fe tiene que ser al frente, mirando lo espiritual, no lo terrenal. Yo les animo, hermano. Busquen al Señor mientras pueda ser allá. Y su fe tiene que estar en el Señor. No se sienta triste. Si usted es una persona, ya ahorita estamos 2 segundos, terminamos. Ya, hermano, usted no se sienta así, dígale, Señor, quiero agarrarme de ti. Dígase. Dígase. No se duerma. No se duerma en el sentido que no deje de oír la palabra de Dios. Así que yo los dejo con esto. Hemos terminado. Yo le pido, hermano, que cada uno de ustedes, pues, sea edificado con la palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Vamos a orar. Oremos. Padre de Dios, te damos las gracias, Señor,